Buenos días. Bienvenidos a este coloquio organizado en el marco de la presentación del libro Después de la pandemia, reflexiones y desafíos para Galicia, una obra que constituye el nacimiento de la línea editorial de IESIDE. IESIDE Ediciones es un proyecto promovido por nuestro rector, Miguel Ángel Escotet, y cuyo propósito es aportar obras de ensayo y de investigación en el ámbito de la economía, la tecnología y la empresa en sus múltiples dimensiones. Este primer volumen ha nacido inspirado en un heterogéneo ciclo de conferencias transmitidas a través de la plataforma digital de IESIDE Sin Muros durante los meses de confinamiento y posteriores, en los que diferentes expertos nacionales e internacionales compartieron sus reflexiones sobre la difícil coyuntura que vivimos y su impacto y desafíos para Galicia. Se trata de una edición bilingüe, español e inglés, en consonancia con la vocación internacional de IESIDE y con el objetivo de apoyar a Galicia en el mundo. Todos los capítulos del libro son originales de sus autores y han sido escritos en exclusiva para la obra que hoy les presentamos. Toma la palabra ya Francisco Conde, vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, para proceder a la apertura institucional de este acto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y, sobre todo, agradecer a Abanca la invitación para participar en este acto. Y lo primero, felicitar a IESIDE por esta iniciativa, una iniciativa que lo que abre es un foro de reflexión, de debate, desde una visión puramente académica y, por lo tanto, con un enorme valor para las administraciones, para el tejido productivo, en definitiva, para todos los que estamos trabajando conjuntamente en buscar soluciones a una situación derivada de la pandemia y donde, de forma particular, Abanca también está teniendo un protagonismo importante desde el punto de vista del posicionamiento para generar esas necesidades, tanto de liquidez como de solvencia. De eso seguramente los ponentes tendrán ocasión de hablar, tanto el propio presidente de Abanca, José Manuel Escotet, como el consejero delegado, Paco Botas, y por supuesto saludar a los participantes y a los ponentes. Desde el punto de vista de la administración, estamos ante una situación muy compleja. Compleja porque estamos en una crisis de oferta que se va a derivar y va a confluir en una crisis de demanda y, por lo tanto, eso tiene una doble complicación. Y además una crisis que va a tener un impacto muy diferenciado entre sectores y, por lo tanto, las soluciones que se puedan aportar a los diferentes sectores también va a ser diferente. Habrá sectores muy afectados, ya lo estamos viendo en el ámbito de la hostelería o en el ámbito del comercio, y otros sectores pues que van a tener oportunidades ya de corto en el ámbito tecnológico y en sectores industriales, como puede ser en estos momentos el sector agroalimentario o incluso el propio sector de la automoción. Por lo tanto, el trabajo, ya digo que es un trabajo intenso y un trabajo que tenemos que hacer juntos, las administraciones y también el sector privado. La colaboración público-privada va a ser un elemento determinante para poder afrontar esta crisis y, sobre todo, los efectos de la pandemia, y también va a ser determinante para identificar y trabajar conjuntamente en las oportunidades que se van a derivar de la pandemia. Creo que esos son los dos elementos que se van a trabajar esta mañana en el debate y, por lo tanto, pues creo que, ya digo, es una magnífica oportunidad. Hay dos elementos. En primer lugar, como decía, las medidas de choque, de cómo poder hacer una respuesta inmediata a los sectores más afectados. Inicialmente se concentraron los esfuerzos en el ámbito financiero, pero claramente estamos en un contexto ya donde la solvencia es el elemento determinante. Hay que dar soluciones desde el punto de vista de solvencia. El marco temporal de la Comisión Europea así nos lo habilita y, por lo tanto, los recursos y los fondos de recuperación tenemos que orientarlos también de una forma inmediata a esos sectores más afectados que necesitan esas soluciones. Lo estamos haciendo con el plan de rescate en el ámbito de la hostelería y en el ámbito de los autónomos y de los pequeños
pequeñas y medianas empresas. Estamos movilizando 160 millones de euros prácticamente en 3 meses. No tiene precedentes desde el punto de vista de esfuerzo e intensidad en el corto plazo. Y eso, como digo, tendremos que seguir trabajándolo porque la clave es que aquellas empresas que puedan sobrevivir al contexto actual puedan tener los medios para poder afrontar ese futuro. Y la segunda reflexión viene fundamentada sobre todo por las oportunidades, que de alguna forma el proceso de digitalización en el que ya veníamos trabajando y de la apuesta por las nuevas tecnologías, por la industria 4.0 y todo lo que significa el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el Big Data, pues todo eso se ha acelerado y requiere también, se abren oportunidades que desde la perspectiva de Galicia tenemos que orientarlo a cómo trabajar sobre la transformación económica y sobre la transformación empresarial de nuestro tejido productivo. Ahí es donde tenemos una enorme oportunidad de país y ahí es donde esa colaboración público-privada tenemos que identificar esas oportunidades, sobre todo centradas en la transición digital y en la transición ecológica. El objetivo es que la transformación nos lleve a una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental y una economía que permita generar empleos estables y que abra, como decía, esas oportunidades. Y ahí es donde, de nuevo, el conocimiento y la innovación será el vehículo conductor de toda esta apuesta por la transición digital y la transición ecológica. Esas oportunidades de transformación las tenemos de forma inmediata con los fondos europeos Next Generation. Estos fondos que la Comisión Europea habilita con una dotación de 140.000 millones de euros será una oportunidad, lógicamente, como decía, para identificar esos proyectos transformadores. En Galicia estamos haciendo una apuesta clara desde el Gobierno por apoyar los recursos autóctonos, de ahí un proyecto transformador vinculado a la producción de fibras textiles, pero también en un contexto de transición ecológica, una apuesta por los proyectos de economía circular y proyectos que nos permitan valorizar los diferentes residuos y, por lo tanto, que en un esquema de circularidad de la economía gallega podamos generar proyectos de valor. Hay sectores que están trabajando y que están haciendo propuestas, el sector de la automoción, liderado por PSA y la industria de componentes, el sector biotecnológico, con Cendal, con la Fundación Kertor o la propia Estrella Galicia, también el sistema sanitario impulsando proyectos como el CAR-T. En definitiva, sectores que están planteando proyectos que tenemos que conseguir entre todos que puedan ser una realidad. Y ahí es donde el llamamiento es a la colaboración público-privada y de forma particular al sector privado. El sector privado tiene que liderar todo este proceso, acompañado de una administración, tanto del central como de la propia autonómica, para que puedan acceder a estos fondos europeos y que puedan convertirse en realidad estos proyectos. Ese es el objetivo, en eso estamos trabajando. Desde la Xunta de Galicia vamos a impulsar una iniciativa precisamente para tener un contexto de trabajo en el ámbito público-privado y vamos a constituir una sociedad en el cual el sector privado va a liderar ese proceso de profesionalización y de vehiculización de estos proyectos tractores para Galicia. Creo que es una oportunidad y, desde luego, es la vía para transformar nuestra economía. Y esa reflexión de transformación y la aportación que tiene que hacer la administración pública no puede venir si no es con una administración ágil. Los proyectos van a requerir una enorme tramitación administrativa desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista también del impacto sobre el territorio, y por eso lo que estamos impulsando es una ley de reactivación económica en la cual este mes de febrero la aprobaremos en el Parlamento, entrará en vigor, con lo cual el ejercicio de simplificación administrativa estará a disposición
de todos estos proyectos. Este es el objetivo que nos hemos marcado y, por lo tanto, la Xunta de Galicia va a dar una respuesta desde el punto de vista de agilización administrativa, evitando duplicidades en los procedimientos y, sobre todo, con una medida de impacto que es la aplicación del silencio positivo en todos los actos administrativos de la Xunta de Galicia en la tramitación de una implantación empresarial. Ese silencio positivo nos va a permitir que los proyectos se puedan tramitar en un plazo máximo de 1 año y, por lo tanto, todos los proyectos europeos de transformación y cualquier proyecto que se pueda impulsar en Galicia en este nuevo contexto tendrá una ley de reactivación que le permitirá esa agilización administrativa. En definitiva, yo termino mi breve intervención, primero agradeciéndole a IESIDE esta iniciativa, agradeciéndole, por supuesto, también a Banca el liderazgo que está impulsando desde el punto de vista del proceso de transformación y de hacer frente al impacto de la pandemia, y a partir de ahí creo que tenemos ese trabajo colectivo, un trabajo de país. Es muy importante que no solo las administraciones y el sector privado estén implicados, el diálogo social juega un papel determinante, también los propios debates en el propio Parlamento a través de los grupos parlamentarios y, por supuesto, la implicación de todas las administraciones, tanto la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración local. Creo que ese es el objetivo, hacer frente al impacto de corto plazo en la pandemia con esas necesidades de liquidez y de solvencia y, sobre todo, identificar esas oportunidades para transformar nuestro modelo productivo en una transición digital, en una transición ecológica que nos lleve a esa economía cada vez más circular y cada vez más sostenible. Ese es el objetivo de la Galicia del 2030 y esperemos que entre todos lo podamos conseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor consejero. Gracias nuevamente. Tiene la palabra ahora Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de la Banca, economista por la Universidad Católica Andrés Bello y máster en Ciencias Gerenciales por la Universidad de Miami y, asimismo, prologuista de esta obra, a quien le corresponde la apertura formal de este coloquio. Adelante. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, vicepresidente, por su participación y palabra. Decía el escritor inglés George Orwell que durante la Segunda Guerra Mundial en Europa se propagaron los que llamó pensamientos del encierro. Uno de esos pensamientos recurrentes tenía la forma de una obsesiva interrogante. Las personas se preguntaban qué se salvaría después de tantas batallas y tanta artillería. Contaba también que después de los interminables días de bombardeos, muchos de los que se habían refugiado en sótanos se negaban a volver a la superficie, aun cuando el peligro había pasado, porque temían a las realidades con las que se encontrarían. No estamos en una guerra y nuestra situación, por fortuna, no se parece a la de aquellos horrores. Pero como entonces vivimos una época donde las preguntas en algunos casos parecen superar a las respuestas disponibles. También nosotros, limitados por las exigencias de la pandemia, tenemos nuestros correspondientes pensamientos del encierro. Varios recientes estudios de opinión lo confirman. La pandemia ha estimulado, lamentablemente, el temor a los próximos tiempos. Cuando apenas habían transcurrido 2 o 3 semanas de la primera ola, a finales de marzo del 2020, comenzaron a aparecer artículos, reportajes y ensayos en los que se discurría cómo cambiarían nuestras vidas, cómo tendríamos que adaptarnos a una era donde las mascarillas, la distancia social y otras medidas se volverían indispensables para cuidar nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. Pero esos fueron solo los primeros asomos a una complejidad que no habíamos previsto. A medida que la pandemia fue mostrando sus múltiples rostros y que la mayoría comprendió que controlarla requeriría más tiempo del estimado inicialmente
y que ella demandaría de nosotros disciplinas y sacrificios que no habíamos imaginado, en esa proporción fueron multiplicándose las dudas y expectativas que al día de hoy circulan de forma planetaria. Y es que desde aquella primera atmósfera dominada por reglas relativas a la convivencia y a las reglas sanitarias que debíamos adoptar, las interrogantes se han diseminado hacia cada elemento de nuestras vidas. Los múltiples ámbitos de la productividad del comercio en todas sus dimensiones, las operaciones de las empresas de servicios, los modelos educativos, la logística de los sistemas sanitarios, el desplazamiento por los espacios públicos, la relación de las personas y las organizaciones con la energía, el estatus de la geopolítica planetaria, las prácticas del consumo y el entretenimiento y cualquier otra actividad que podamos imaginar han sido alteradas, reorganizadas, estructuradas de modo distinto. Hasta los modos como nos relacionamos dentro del hogar han sido sometidos a revisión. Nada ha escapado del impacto de la pandemia, nada ha permanecido como estaba. En estos meses los sentimientos ciudadanos se han llenado, hay que decirlo, de miedo e incertidumbre. Y es ante ese estado de cosas, ante la extendida atmósfera del incierto que afecta a todos los sectores de la sociedad, que las instituciones públicas y privadas están llamadas a actuar, a poner en marcha iniciativas clarificadoras. El propósito de ser socialmente responsable tiene hoy un desafío específico, que es el de contribuir hasta donde sea posible a despejar la realidad de aquello que la hace incomprensible y a ofrecer pistas concretas para tomar decisiones y seguir avanzando. Tenemos la obligación de superar los pensamientos del encierro y trazar un nuevo camino, nuevas metas, nuevas estrategias para alcanzarlas. El libro que hoy tenemos el orgullo de presentar después de la pandemia, Reflexiones y Desafíos para Galicia, es expresión de una mentalidad, la de aportar criterios realistas, accesibles y necesarios para el crecimiento de esta región, objetivo que está en el núcleo de nuestras preocupaciones. Cuando en la banca nos preguntamos cuál debería ser el enfoque de nuestra construcción conceptual, el IECIDE organizó un ciclo de varias sesiones con expertos del más alto nivel, quienes expusieron visiones sobre el desarrollo presente y futuro de Galicia en el contexto nacional e internacional, sobre una serie de aspectos primordiales unidos por la perspectiva económica y social. La promesa inicial del libro, la de reunir distintas perspectivas sobre Galicia como interés fundamental, ha sido sobrepasada con creces. Los autores, Pedro Antonio Merino, director de estudios y economista jefe de Repsol, Mauro Guillén, catedrático de Dirección Internacional de la empresa de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Fernando González Lage, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Coruña y expresidente de la Xunta de Galicia, Carlos Ocaña Pérez de Tudela, director general de FUNCA y doctor en Economía de la Universidad Northwestern de Chicago, Julio Ríos, director del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional y director del Observatorio de la Política China, Ignacio Martín Maruri, profesor internacional de Liderazgo Adaptativo y Transformación de las Organizaciones, Alicia García Herrero, profesora de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y economista jefe de Asia-Pacífico de Natixis, Ainhoa Marín Oscozabal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Soledad Núñez Ramón, miembro del Consejo General del Banco de España y doctora en Economía de la Universidad de Minnesota, Ana Teresa Tavares Lima, profesora de Economía de la Universidad de Porto y exsecretaria de Estado de Industria de Portugal, y Francisco Botas, pieza clave en el nacimiento y crecimiento de la banca desde su puesto como consejero delegado. Todos contribuyeron con capítulos del libro donde el denominador es el rigor de los enfoques, la reveladora exposición de tendencias y datos útiles y la amplia y generosidad de los matices con que pensaron el presente y el futuro próximo de Galicia y de España en el contexto internacional. Es por eso que este encuentro, además de una ocasión de conversar sobre unos contenidos que podrían ser la fuente de muchos debates, es también un momento para celebrar el resultado obtenido,
para agradecer a los autores por sus capítulos especialmente escritos para este libro y algo que me importa mucho repetir aquí, para ratificar el compromiso irrenunciable de Abanca, de la Fundación y de ACIER con los empeños que conduzcan a Galicia a un estado de mayor prosperidad y una mejor calidad de vida. Van mis palabras de gratitud a los 4 coautores que intervienen hoy: Francisco Bota, Fernando González Lache, Pedro Antonio Merino y Ana Teresa Tavares Lima, por concedernos parte de su tiempo para acompañarnos en esta presentación y hacernos disfrutar con el aporte de sus ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportuna contextualización de la obra y el alcance de esta, y por las observaciones de calado y prospectiva. Continuamos ahora con el coloquio, contando, como decía el señor Escotet, con 4 de sus coautores, a los que iremos presentando a lo largo de sus intervenciones. Para su intervención, Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho por Universidad Pontificia Comillas y KDE 3 y obtuvo su Postgraduate Degree in International Business Finance por la Universidad California en Berkeley. Adelante, gracias. Bueno, buenos días. Me gustaría agradecer especialmente a IESIDE, a su equipo y a su rector esta iniciativa y el apoyo durante el desarrollo de la misma, porque para los gallegos es un lujo reflexionar sobre Galicia y los desafíos que tenemos en medio de la pandemia. Partimos de la reflexión, como decía nuestro presidente Juan Carlos Escotet, del impacto enorme que ha tenido la pandemia. Los datos macros son conocidos por todos, pero este shock ha tenido una serie de características. No era predecible, no lo esperábamos, y ha ocurrido en un corto periodo de tiempo, muy corto. Y la profundidad ha sido enorme, como nos dice ese decrecimiento del PIB español de un 11% en el último año. Bueno, partiendo de este entorno, la reflexión es que necesitamos una definición clara y muy profunda de la estrategia, una planificación detallada de la misma, capacidad de ejecución de aquello que hayamos definido y una visión a largo plazo. Muchas de estas cosas se han hecho, pero falta, desde mi punto de vista, que sumemos algún que otro matiz. ¿Para qué? Para seguir mitigando muchos de los efectos actuales de la pandemia, pero sobre todo para intentar construir un futuro mejor y salir fortalecidos de esta etapa. Para ello diferenciamos lo que son efectos coyunturales a corto plazo de los efectos estructurales más a largo plazo. Debemos entender las consecuencias de esta pandemia. Para ello tenemos que repasar rápidamente cuáles son las grandes tendencias macro, no solo las locales, sino también las internacionales. Preguntas y respuestas relativas a nuestro modelo de sostenibilidad, a nuestro modelo de salud, a nuestro modelo demográfico, a qué está haciendo Europa y cómo nos está apoyando, y ese rol tan importante. Decía antes el vicepresidente, se refería a la llegada muy relevante de los fondos del Next Generation, el papel fundamental del Banco Central Europeo en esta etapa, el apoyo inequívoco de Europa, en fin, la transformación digital. Son estas y otras muchas preguntas que debemos de entender las consecuencias del nuevo entorno, porque nos afectarán. Pero sin duda debemos poner foco en lo micro. Entender los sectores dentro de nuestra geografía, desde una pequeña localidad a una comarca, a una gran ciudad. Esa matriz de consecuencias nos debe ayudar a definir las soluciones a corto y a largo plazo, porque es fundamental que las establezcamos, las definamos y generemos certidumbre hacia la sociedad. Y los 3 objetivos, yo creo, fundamentales que tenemos, es la protección de la salud, la protección del bienestar y la protección de nuestras capacidades económicas que sostienen, sin duda, nuestro estado de bienestar. Es conocido por todos que desde el principio en Galicia se han hecho muchas cosas y se ha sido muy activo en la mitigación de las consecuencias de esta pandemia. Intentamos aportar en este artículo
en esta reflexión medidas concretas que pensamos que debemos planificar y desarrollar con una visión en el medio y en el largo plazo para construir una Galicia mejor hacia el 2030, y las enumero rápidamente dando un pequeño sabor. Debemos poner foco a la oportunidad digital. Por primera vez la geografía no es un impedimento en nuestro territorio. Poner foco a la sostenibilidad de nuestra propuesta económica, tanto en la atracción de oportunidades como anclar aquí el valor añadido. Tenemos que poner foco en la dinamización de la calidad de vida en el ámbito social y de la salud, que siempre ha sido una de nuestras características, y el entorno demográfico nos va a llevar hacia ello todavía más, ¿no? Foco en nuestra población y en la atracción de talento, cómo seremos dentro de 10, 50 años y cómo fijamos aquí tanto talento del entorno. Debemos potenciar sectores cercanos a nuestro saber hacer, de siempre, tradicionales, citando algunos: el agro, el mar, las energías limpias, en fin, el textil, la automoción, etcétera, etcétera, y sus desarrollos lógicos, como pueden ser la alimentación, la biomedicina, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos poner foco decidido hacia la innovación. Es un gap que siempre tenemos y debemos intentar dar el salto, con la colaboración pública y privada, inequívocamente. Debemos apoyar la iniciativa privada y el emprendimiento como elemento necesario y dinamizador, que sin duda provocará generación de empleo en el corto y en el medio. Debemos poner foco en un turismo sostenible, de alta calidad. Tenemos los mimbres y es lo que venimos haciendo, pero tenemos que profundizar. Tenemos que también poner foco en la competencia fiscal, entendida competencia fiscal en los sectores de nuestro saber hacer y en los estratégicos, y sin duda en retener el talento y apostar por la innovación antes citada. Y otro eje es que debemos ser un puente real del valor añadido de América y un nexo real con Portugal. Finalizo trasladando una idea clara que creo que es una ventaja competitiva que tiene Galicia con respecto a otras muchas comunidades autónomas. El tener en su territorio una entidad relevante que tiene su sede social aquí, que está comprometida en los aspectos coyunturales en el corto plazo durante todos los impactos de la pandemia, pero también en el largo plazo el desarrollo de los impactos estructurales, pensamos que puede ser una ventaja claramente competitiva, y nuestro compromiso, como decía nuestro presidente Juan Carlos Escotet, es compartir con todos y desarrollar entre todos, si es posible, una mejor Galicia hacia el 2030. Muchas gracias. Vamos entonces a dar paso al siguiente coautor del libro, a Fernando González Laxe, que en el capítulo de la obra se centra en abordar el impacto de uno de los sectores más estratégicos de la economía gallega, el sector pesquero. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago, catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto Universitario de Estudios Marítimos de la Universidad de La Coruña. Ha sido, asimismo, presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y 1990. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación y agradecimiento. Felicitación por la iniciativa de Abanca de tratar de agrupar a una serie de especialistas para la reflexión de cómo afrontar los impactos o las repercusiones derivadas de la pandemia. Y agradecimiento por haber contado conmigo y al mismo tiempo permitirme la posibilidad de compartir pues, este momento de alegría con los demás coautores, sobre todo con los presentes en el día de hoy. Mi reflexión en el tema del sector pesquero y fundamentalmente en el tema alimentario está orientado en dos grandes líneas. Primero, la función que han desarrollado y en segundo lugar, las repercusiones. Hay que decir, en primer lugar, que la producción pesquera, igual que la agrícola, en primer lugar, no se ha detenido durante el periodo de la pandemia. Los trabajadores del mar aunque con muchas dificultades, se ha presentado en sus centros y lugares de trabajo.
hemos comprobado que los alimentos son esenciales para el vivir y el desarrollo de la humanidad. También que los modelos de producción se mantuvieron, es decir, hubo la gran posibilidad de repensar una parte de nuestro funcionamiento y se ha hecho durante el periodo de la pandemia. Y en último lugar, dentro de estas funciones, el sector pesquero ha mostrado su alta y elevada capacidad de resiliencia a la hora de poder ajustarse de manera inmediata a los nuevos condicionantes. Estas funciones también hay que verlas desde otra perspectiva, no solamente como esa actividad económica y social que ha desarrollado, sino también cómo ha abandonado o ha dejado para un periodo posterior todo el gran debate de los ámbitos vinculados a la regulación pesquera. Todo eso que iba en contra de actuaciones de la pesca ilegal no declarada o de los mayores ajustes en función de la sostenibilidad o la búsqueda de nuevos acuerdos pesqueros y nuevas formas de códigos de conducta, todo eso se ha aparcado durante un tiempo, siendo consciente el sector de ello, pero ampliándolo. En el análisis de nuestras repercusiones, ahí sí que tenemos que diferenciar, como seguro que ya admiten todos los teóricos, está reflejado en la introducción de Juan Carlos Escotet y de Paco Botas, la existencia de dos shocks que se combinan, el shock de oferta y el shock de demanda. En el shock de oferta está claro que el sector pesquero se ha paralizado la flota durante un tiempo, se han reducido los procesos de repoblamiento de los recursos, hubo una pequeña ruptura de las cadenas de valor, hubo una cierta escasez de disponibilidad de mano de obra y también emergieron los problemas logísticos. Eso sería por parte de la oferta, una gran dificultad derivada de las restricciones, de los confinamientos y de las circunstancias. Por el lado de la demanda, sí que ha sido, digamos, más visible. ¿Por qué? Porque el confinamiento por un lado y la restricción de la movilidad por el otro nos ha afectado los niveles de consumo y sobre todo ha afectado muy directamente al cierre que fue obligado evidentemente de la hostelería, de los bares, de los restaurantes. Con lo cual, ahí sí que la demanda se ha retraído y por lo tanto hay un volumen de oferta más reducido y ha generado algo muy interesante, que es la mayor competitividad con otros productos sustitutivos, aquello que bien había planteado Michael Porter, que hablaba del diagrama famoso de la competitividad. Otro aspecto que nosotros hemos mirado es la alteración de los precios. Si hay una reducción del consumo los primeros meses del año y luego se retoma incrementándolo por parte de los hogares, también es cierto que los precios sufren muchas oscilaciones muy bruscas, pero que a lo largo de todo el periodo, desde marzo del año 20 a lo que puede ser ahora en noviembre, que son los últimos datos que poseemos del año 20, sí que hubo un aumento del precio de los productos pesqueros. Pero lo fundamental que hubo es un cambio en los hábitos de alimentación y es lo que nosotros tenemos que tratar de continuar investigando para saber cómo ese tipo de hábitos se van sustituyendo unos con otros. En el trabajo, nosotros hemos colocado un gráfico, creo que bastante clarificador, de cómo ese comportamiento en cuanto al consumo se ha ido modificando. Hemos colocado desde los años 85 al año 2000, que es la generación de los hipermercados, es decir, aparecen los productos naturales más vinculados a la salud, a lo bio, a lo light. A comienzos del siglo XXI, la generación de los servicios sanitarios, nuevas formas de adquisición, el e-comercio, el predominio de las marcas de distribución. A partir de la recesión del año 8 al año 12, hay una especie de predominio de la generación low cost o la generación nómada o la generación internet, con lo cual hay una demanda alimentaria más atomizada, más singular, con un gran predominio de conciencia ecológica y exigencia de trazabilidad, y ahora, a partir de la pandemia de la COVID-19, sí que van a alterarse los nuevos procedimientos. Fijémonos que hay una gran tendencia ahora a la preparación de platos preparados para que los consumos sean más rápidos
¿Por qué? Porque el consumo pesquero es más creciente justamente en aquellas personas que tienen más tiempo. Por tanto, la gente de mayor edad o incluso la gente parada es la que más consume pescado. Y ahora, en estos momentos, pues es obvio que hay una mayor predilección por otro componente, que es la capacidad o las ganas que cada uno de nosotros tenemos a prepararnos nuestra propia comida, a satisfacer con nuestra propia alimentación. Finaliza el trabajo llamando la atención sobre unas repercusiones heterogéneas, según sean de la pesca industrial, de la pesca artesanal o de la acuicultura, y también observando cómo hay dos apartados o dos grandes tendencias y dinámicas a las que hay que prestar atención. Uno, la pesca forma parte de una gran cadena de valor, una cadena global de suministro. En segundo lugar, lo que va a haber es una modificación de los saldos comerciales, en la medida que en el caso español sí que se ha visto claramente que hemos bajado nuestras exportaciones, hemos subido las importaciones, por tanto nuestro saldo comercial se asevera mucho más negativo. En el sector de la industria, de la pesca industrial, las consecuencias están bastante limitadas, bastante calificadoras, es mucho más oscilante y fluctuante, y por lo tanto hay que prestar más atención a lo que es la pesca artesanal por el carácter perecedero que tienen esos productos y por la dificultad de un aprovisionamiento de una oferta constante y al mismo tiempo por la competencia de otros productos sustitutivos. En definitiva, lo que se quiere transmitir es que el sector pesquero es esencial en una comunidad autónoma como la nuestra, es el sostén económico de las comunidades ribereñas y el sector estratégico de futuro, puesto que está vinculado al ámbito de la nutrición y de la alimentación. Repito, muchas felicidades y enhorabuena por el trabajo que se ha presentado y que tenemos la felicidad de poderlo compartir con el resto de los coautores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fernando González Lache por estas ilustradoras reflexiones, sin duda, sobre un sector absolutamente estratégico, ¿no?, para nuestra comunidad, el sector pesquero. Continuamos ahora con el análisis de otro de los sectores afectados por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, el sector de la energía. Lo hacemos acompañados por Pedro Antonio Merino García. Antonio Merino García es director de estudios y economista jefe en Repsol, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el Instituto de Administración de Empresas IADE en Madrid. Muchísimas gracias, Antonio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero a la conferencia y segundo a la colaboración en este primer libro de debate. Yo quisiera introducir mis comentarios, que serán aproximadamente 8 comentarios, con lo general. Cuando me planteé qué hacer para la colaboración, lo que intenté fue buscar sectorialmente los elementos tendenciales de la energía y ver qué grado de afectación habían tenido o derivado de la pandemia y sacar algunas pequeñas conclusiones. Ese ejercicio se hizo hace unos meses y lo que he hecho es revisitarlo y comentar ahora lo mismo que incluyo en el libro, pero digamos metiendo lo que sería la tercera ola, ¿no? En primer lugar, comentar que el año 2020 en temas energéticos es un año absolutamente atípico porque es una caída en un trimestre que es la más fuerte que se recuerda en las tasas de crecimiento de caídas de la energía. En concreto, en el petróleo es un 20%. Y además una cuestión diferencial que luego se prolonga y ha caído la demanda en los países de la OCDE industrial, que ya se ha recuperado, pero no llegó a caer la demanda de electricidad de los ciudadanos porque por el confinamiento pues llegamos todos a consumir más electricidad en casa. Eso tiene sus implicaciones. En segundo lugar, y centrándolo ya en el petróleo, el tema clave o histórico va a ser que por primera vez en la historia un marcador de petróleo, como es el West Texas Intermediate, que es el marcador de los Estados Unidos, pues alcanzó un precio negativo.
En todos los temas de energía, pero sobre todo en el petróleo y en el gas, es muy importante el nivel de inventarios o de exceso de producción que es acumulada, y lo que ocurrió en Estados Unidos es que ante la caída del consumo había que pagar realmente durante unas horas porque alguien te comprase el petróleo. Eso no ha ocurrido en el marcador global, que es el Brent, por varias razones, básicamente porque siempre se puede sacar y almacenar por barco más rápidamente, y porque, digamos, la oferta y la demanda estaba más abierta a, como se daba, pues a buques, una producción muchísimo más en el mar y no tanto en tierra. La verdad es que cuando uno miraba hace, yo diría que 3 o 4 meses, qué expectativas había en general para la economía y para la energía, pues todo el mundo tenía una visión de consenso más negativa que la actual, basada en la dureza del confinamiento y la incertidumbre hacia adelante. Hoy sabemos que ha sido peor lo que tenemos en la segunda y la tercera ola en términos de incidencia, pero sabemos que no ha sido tan malo en términos de economía como la primera, por menor grado de confinamiento y por el impulso que tiene tanto de política fiscal el mundo. Estamos hablando de que el gasto por la pandemia adicional es 12 puntos del PIB mundial, y además por los 5 puntos del PIB que, como se ha señalado antes, supone las compras de activo financiero por los bancos centrales de la OCDE, que básicamente se traducen en menores tipos de interés. Al final, en la historia del petróleo, que hoy ya supera los 55 dólares el barril, y en la historia de la economía, pues lo que cuenta son las expectativas en gran medida sobre a qué velocidad y cuándo saldremos de la pandemia. Esto en el mercado de petróleo se tradujo durante gran parte del año 2020 en un precio muy reducido o muy bajo, que fue, digamos, sostenido, a pesar de estas caídas que hemos señalado, básicamente por la actuación de Arabia Saudí acompañado de Rusia. Es a partir de noviembre, con el anuncio de las vacunas, cuando se produce el aumento del precio del crudo, que está ligado a la recuperación de la demanda. La recuperación de la demanda en este primer trimestre, pues luego veremos el caso de Galicia o el caso en general de España, pues no ha llegado básicamente porque ha habido un mayor grado de confinamiento. La segunda parte, que es muy importante y que afecta también a Galicia, es que esto es una crisis del sector servicios, y del sector servicios claramente internacional. Cuando hablamos del sector servicios, digamos, en el corto plazo, las expectativas sobre el sector servicio internacional son peores que cuando hablamos del sector servicio nacional. Luego lo comentaré, ¿no? Pero fundamentalmente el mundo ya ha recuperado su consumo industrial, básicamente porque el transporte de mercancías está funcionando, y esto tiene implicaciones sobre la demanda, en teoría, de gasóleo para transporte de mercancía, y tiene implicaciones también sobre el sector exportador. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues queremos decir que en España lo que observamos respecto a otros países europeos durante la pandemia, y está incluido en el gráfico, son 3 realidades. Uno, desde el punto de vista de los consumos energéticos, la evolución del consumo de gasolina indica que España tuvo el confinamiento claramente más severo durante los meses de abril, mayo y junio, que luego, digamos, la reducción de las gasolinas en el mes de enero está siendo también muy similar, si no superior, a algunos países, y que la gran diferencia está en que en el gasóleo se ve una reducción también muy fuerte en España, pero en realidad ha habido otros países donde han tenido mayor contracción, como es el caso de Italia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si miramos hacia el sector que está más afectado, que es el sector del turismo, sector de la hostelería, pero básicamente el turismo internacional, pues España tiene un hecho diferencial que es bien conocido por todos, y es que el peso del sector servicios, medido como exportaciones de servicios en España, pesa 5,7 puntos del PIB antes de la pandemia, solo pesa 2,5 en Italia, solo pesa 2 en Francia. Es decir, nuestros países, que pensamos que también son grandes potencias turísticas, no tienen ese peso tan grande desde el punto de vista del sector internacional. Si lo analizamos desde el punto de la hostelería, y esto también afecta a Galicia, es cierto que las diferencias no son tan grandes, pero son también muy importantes. Como decía, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en una caída brutal de los consumos de queroseno, que son fundamentalmente una función casi del número de turistas extranjeros. Ahora, por primera vez en enero, estamos viendo más vuelos nacionales y no tanta correlación del consumo de queroseno con los vuelos internacionales.
Si paso a Galicia, pues la verdad es que los datos de energía, de consumo, sobre todo de petróleo, que es a lo que me referiré o lo que más sigo en la presentación, pues están muy ligados a los grados de confinamiento. Si uno analiza todo el periodo, lo primero es que si alguien hiciera la incidencia de Galicia en media, incidencia 14 días desde el inicio de la pandemia hasta hoy, pues sale como una de las comunidades más bajas. Tiene sus olas igual que todas las demás comunidades, pero en realidad pues ahora está claramente por debajo de la media y en la segunda ola también. ¿En qué se ha traducido esto? Bueno, si yo analizo el periodo que está incluido en la presentación o analizo el periodo desde marzo hasta noviembre, que son los últimos datos oficiales, Galicia sigue siendo la tercera comunidad autónoma por caída, la menor caída del consumo tanto de movilidad personal, como es el tema de la gasolina, como de movilidad industrial, también con movilidad personal, como es el tema de los gasóleos, corregido esto por el peso del consumo de gasóleo por los ciudadanos frente al consumo de gasóleo por la industria, ¿no? Es curioso porque coincide con esto algunas comunidades que también tienen esa curva que yo le llamo de incidencia relativamente baja, pero también coincide con curvas de incidencia muy alta, es decir, la movilidad ha sido muy alta en Valencia y se puede decir que es una comunidad que ha tenido, como habéis visto, una incidencia muy alta, sin embargo, la caída de la movilidad ha sido menor en Galicia. En cualquier caso, mi conclusión, teniendo en cuenta que ya se han mencionado todos los temas de los efectos sobre tanto las formas de trabajar o sobre el sector exportador, mi conclusión sobre un sector que indudablemente pesa mucho en la economía española, algo menos en Galicia, es que en el sector turismo el hecho de que Galicia tenga una de las proporciones de pernoctaciones y de consumo, digamos, de bebidas de turismo nacional más alto, lo que se ha traducido es una menor afectación de su caída en el sector de hostelería. Y también, si uno mira hacia adelante, pues lo que puede intentar pensar es que la recuperación de ese sector es o debería ser más rápida en Galicia si se toman determinadas medidas y, desde luego, si baja, digamos, como está bajando la incidencia, muy probablemente sea la recuperación antes que en otras zonas. Esto se ha visto en comparación con comunidades autónomas donde el turismo internacional es mucho más importante. Pongamos Baleares, pero pongamos, por ejemplo, Cataluña y Andalucía. Cuando miramos ya la movilidad y el consumo energético, o bien por provincias, o bien por... Bueno, en este caso lo he hecho por provincias para añadir alguna cuestión más y probablemente desde allí tendréis incluso una capilaridad, una granularidad para entender y para tener mejor información. Yo lo que quiero señalar es que realmente en la movilidad que indican los datos de alta frecuencia es que ha caído mucho en comparación con el resto de las provincias, ha caído mucho en Coruña la movilidad a centros comerciales y de ocio. Y, sin embargo, donde menos ha disminuido la movilidad a centros de trabajo es en Lugo. En Pontevedra y Orense no hay prácticamente diferencia en las dos movilidades y luego lo que se puede ver en los datos de alta frecuencia, que los he actualizado esta mañana para verlos un poco cómo estaban evolucionando, pues señalar que realmente la comparativa con la media de España es que sigue siendo una movilidad más alta en agregado, pero cuando uno desagrega estas movilidades, por ejemplo, en temas de viajes a tiendas de ocio, pues se encuentra que Galicia ha reducido en lo que va de febrero muchísimo más que la media de España que puede estar ligado también a esa reducción más alta de la incidencia en febrero. Y luego en lo que es la movilidad a centros de trabajo, Galicia también solo en los últimos días ha reducido más, pero en general durante el mes de enero y febrero la movilidad de ir a centros de trabajo por la estructura de Galicia ha sido superior. Muchísimas gracias, repito, por la invitación. Como he dicho, es un análisis muy centrado sectorialmente en la movilidad en el petróleo, pero yo creo que complementa todo lo que se nos había planteado sobre el reto de la pandemia, el análisis y su repercusión en Galicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este profundo análisis de un sector, como decíamos, estratégico y que impacta en numerosísimos sectores, ¿no? Como comentaba el señor Merino, el turismo, el transporte, la logística, son muchos los sectores afectados.
Pasamos ahora a la última intervención de este coloquio y lo que podemos reflexionar es que son muchas las incertidumbres y muy pocas las certezas que esta pandemia nos permiten. Pero hay un hecho cierto que se repitió a lo largo de este coloquio y que se repite y se remarca en los diferentes capítulos de la obra, que es la aceleración exponencial de la digitalización. Damos paso ahora a la intervención de Ana Teresa Tavares, que nos hablará de la transformación digital y el impacto en la internacionalización empresarial. Ella es doctora y máster en Economía por la Universidad de Reading del Reino Unido, es profesora de Economía de la Universidad de Porto, consultora de la OCDE y de la Comisión Europea y ha sido secretaria de Estado de Industria del Gobierno de Portugal entre 2017 y 2018. Encantada de tenerte con nosotros, Ana. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Empiezo por agradecer a Banca, a Fundación y a IECIDE la invitación para participar en esta obra tan bien organizada y en este coloquio y saludo a todos los presentes. Mi intervención, como Begoña ha dicho, trata de hacer algunas consideraciones en fase de tantas incertidumbres sobre el impacto de la pandemia en la digitalización y en la internacionalización de las empresas, aportando algunas perspectivas sobre Galicia. Yo voy a empezar con una contextualización presentando algunas tendencias que no son nuevas con la pandemia, pero se han intensificado. Y después evaluar también ese contexto en sus impactos para la internacionalización empresarial. Y después, por supuesto, hablar de Galicia, que es algo muy importante. Yo estoy en el norte de Portugal y somos como una continuidad. Pues la pandemia nos sorprendió y, claro, impactó la economía mundial en yo voy a considerar tres grandes áreas. La área tecnoeconómica, con la digitalización en curso, el ámbito geopolítico, en términos de una reducción de la aceleración de la globalización y, por supuesto, también en toda nuestra sociedad, con el imperativo de la sostenibilidad. Y la pandemia dejó en suspenso, está causando una crisis, como ya fue muy bien analizado, y perturbaciones en todas las esferas de la economía y sociedad, dejando en suspenso muchos planos de crecimiento para las organizaciones y las empresas. Mi argumento principal en esta contribución, enfocando la perspectiva económica, es más que alterar la naturaleza de los procesos que estaban en marcha, los ha acelerado. La pandemia ha intensificado procesos que ya existían, que no son nuevos. ¿Qué era el contexto pre-COVID y que se mantiene más acelerado? La primera gran tendencia que yo analizo alía la transformación digital, cruza con la innovación contemporánea y la llamada economía de plataformas digitales. Y se centra en la transformación digital de una manera muy simple, es la integración de tecnologías digitales en todos los ámbitos de la empresa, que se ha extendido a todos los sectores, desde las pescas al petróleo, que han sido acá analizados, también a la manufactura, al turismo. Todo está siendo impactado por la digitalización. Ahora hasta se habla de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver exactamente con toda la integración, conectividad, transformación digital. Y esto se cruza también con una nueva manera de dar y también de hacer innovación, porque ahora el mundo está muy complejo, las tecnologías están en gran convergencia, nadie innova solo.
Y quería aquí y exploro dos conceptos en mi intervención en el libro. Uno es hablar de la manera más abierta de hacer innovación, un esfuerzo más colaborativo con varios agentes, incluso con el consumidor, porque antes la innovación era mucho del lado de la oferta, y también relacionado con esto la innovación con el aporte del usuario. Y eso es muy importante porque esto transforma la innovación, la torna más compleja, pero más rica, y hace muy presente el concepto de co-creación. Y el digital es muy importante como un facilitador de estas tendencias. Pero claro, aparte de las oportunidades y de facilitar, la digitalización también trae mucho más incertidumbre, más volatilidad, todo tiene que ser más ágil, hay mucho más desafíos. Pero no podemos despreciar una buena crisis, es lo que yo argumento, y por eso también hay que enfocar las oportunidades. Todo esto, la innovación moderna, la digitalización, también se relaciona con una economía que más y más es de plataformas. Y esto supuso nuevos e inesperados protagonistas que han llegado en los últimos años a ser empresas gigantes que están dominando muchos sectores y causando desafíos también a un conjunto de empresas más tradicionales, y hablamos de empresas como Amazon y como Google. Y la pandemia ha mostrado esto y las ha hecho crecer de una manera exponencial, no solo con el e-commerce, con el comercio electrónico, que está muy presente, pero la pandemia nos ha traído una economía de bajo contacto, en que el consumidor socialmente distante quiere que la última milla no sea con contacto físico. Y eso, claro, cambia mucho los modelos de negocio y trae las plataformas como modelos de negocio que generan valor por poner en contacto distintos intervenientes y facilitar los intercambios en seguridad. Quería hablar un poco también de una tendencia que es importantísima, que es la geopolítica, porque todo esto, toda esta tecnología más compleja, es una cuestión de dominación también. Y claro que estas grandes multinacionales tienen un poder de mercado y una importancia creciente, y esto se ha convertido en una gran cuestión para los países y las regiones del mundo, que es como una lucha por el liderazgo tecnológico, y eso cambia mucho las relaciones políticas. Pensemos en la situación de la vacuna para la COVID, del 5G, de los cables subterráneos que controlan la Internet, los satélites. Todo esto está pasando. Y es muy, muy importante. La última tendencia que también ha sido acá evaluada, el consejero, por ejemplo, ha hablado mucho de este tema, es el imperativo de la sostenibilidad, y que se relaciona mucho con la economía circular y con cambios también en el modus operandi de las empresas, y también con la industria 4.0, que es muy importante para minimizar todo lo que es desperdicio y potenciar la economía circular. Y todas estas tendencias estaban ya en curso. La COVID funcionó como un acelerador, y también hay que decir que lo que yo decía antes sobre la geopolítica, hay también tendencias más proteccionistas que aparecen siempre en las crisis. Y con todo este contexto, ¿qué decir sobre, y eso es mi segundo enfoque, qué decir sobre la internacionalización empresarial? Y claro, acá, por supuesto, la COVID-19 aceleró mucho las estrategias basadas en la digitalización, cambió de cierta forma la naturaleza y la velocidad de la internacionalización. Uno de mis argumentos centrales es que es una gran oportunidad para la pequeña y mediana empresa, que es tan importante en Galicia y también en la mayoría de los países. Nos ha traído un concepto de internacionalización que puede ser mucho menos costoso, que yo le llamo low cost, porque
Antes, cuando uno tenía que tener tiendas físicas, grandes fábricas, todo eso suponía inversiones mucho más pesadas. Ahora, con la digitalización y la posibilidad de tener un website de e-commerce y llegar a todo el mundo, los costes pueden ser mucho más bajos. Y eso es muy importante porque abre puertas a que empresas más pequeñas puedan ingresar en el mercado global y tener una escalabilidad que nunca tenían con un proceso de internacionalización gradual, físico, normal. Otro gran argumento para mí es que esto conduce a una disrupción del mismo concepto de lo que es un mercado y a una desterritorialización del mismo. O sea, un mercado, como la mayoría de los decisores de política y de nosotros pensamos, directivos también de empresa, es que mercados son países o regiones o tienen una característica geográfica. Y eso ya está siendo muy contestado con la digitalización, en que los mercados son intangibles, los mercados son las plataformas, son las cadenas de valor globales. Y todo eso supone una importante adaptación de modelos de negocio. En mi opinión, es una oportunidad también, no es fácil, porque conduce a mucha incertidumbre, pero también hay que contar que con la pandemia hay una conciencia de que las cadenas de valor globales tienen que ser más cortas, tienen que ser más regionales, más de proximidad. Y por eso quizás nuestras empresas en nuestros países y regiones tienen ahí una oportunidad con eso también. Y por fin, para Galicia, ¿qué decide Galicia? Que también, por supuesto, es una parte importante de todos estos procesos. No es excepción a todas estas dinámicas y las tiene muy presentes. El ecosistema empresarial gallego es un ecosistema diversificado, dinámico, ya hablamos de algunos sectores. También es un sector en que las pequeñas y medianas empresas son pues, el tejido empresarial más presente y por esa razón, yo creo que hay que tener esta conciencia de la oportunidad. Sabemos también que la Junta está tomando medidas importantes para promover la digitalización. Muy importante es el tema de la formación del profesional, del upskilling, de mejorar las capacidades, pero también de la reconversión y del reciclaje del llamado reskilling. Y todo eso es importante y todo eso está pasando en toda Europa. Claro que Galicia tiene sus especificidades. Otro tema que me parece muy interesante es que Galicia también presenta una dinámica interesante en las llamadas startups, las empresas menos tradicionales, pero que están creciendo mucho. Yo destacaría, pues hay muchos sectores involucrados en esto, pero por ejemplo, en términos de las fintech, las tecnológicas financieras, por ejemplo, que el Grupo Anca también está impulsando mucho. Galicia tiene mucha tradición en varios sectores. Tiene polos de innovación importantes, como por ejemplo en la automoción, en el agroindustrial, solo para citar un par de ejemplos. Y por eso todo que sea para mejorar el ecosistema empresarial, relaciones entre los clusters, todo que sea para fomentar este estilo de innovación más colaborativo, es muy positivo y muy, muy virtuoso y va, yo estoy cierta, a dar resultados. Y toda esta relación ibérica, toda esta relación también con Latinoamérica tiene que ser un activo estratégico para impulsar también las relaciones internacionales. Y estos son los temas que yo he discutido en mi contribución. Fue un placer y agradezco mucho de nuevo esta oportunidad. Muchísimas gracias, Ana. Con la intervención de Ana Teresa Tavares Lehmann concluimos este coloquio, cuyo objetivo ha sido abrir un espacio de pensamiento crítico con especialistas, compartiendo reflexiones y desafíos para Galicia una vez superemos esta pandemia, porque más tarde o más temprano, afortunadamente, pasará. Entre las conclusiones que se podría ver de los diferentes capítulos de este libro, y que algunas de ellas han sido mencionadas en este coloquio, nos gusta destacar dos en especial. En primer lugar,
que la prioridad debe ser la protección del capital humano, la protección de las personas. En su libro Lo que el dinero no puede comprar, Michael Sandel, filósofo y profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, se plantea una de las mayores cuestiones éticas de nuestro tiempo. Sin darnos cuenta, dice Sandel, hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. Esta pandemia ha golpeado con dureza a los países desarrollados, con poblaciones más envejecidas, como es el caso de Galicia, poniendo a prueba la fuerza de nuestros valores morales. Nos está arrebatando una generación de mayores que levantaron este país con inmenso sacrificio y que contribuyeron al desarrollo económico que hemos disfrutado durante muchos años. Tenemos la obligación moral de proteger la vida desde un sentido ético, y esto es una responsabilidad de todos. Pero como segunda conclusión, lo que merece destacarse es que Galicia tiene grandes oportunidades, pero que este es el momento de prepararse para poder aprovecharlas con éxito. Y se han mencionado a lo largo de este coloquio algunas de ellas. Por ejemplo, en esta última intervención de la profesora Ana Teresa Tavares, la posibilidad, la gran oportunidad de fortalecer las cadenas de suministro de proximidad, que se ha mencionado también en otras intervenciones, lo que puede favorecer la creación, por ejemplo, de puestos de trabajo en sectores industriales como el automóvil, el textil, en el que Galicia tiene una gran tradición. O, por ejemplo, el cambio en los hábitos de consumo, que parecen apuntar a un consumidor que va a valorar más la salud y que podría abrir nuevos horizontes a un sector gallego como el agroalimentario, que se destaca por sus productos de excelente calidad. Por último, la innovación y la transformación tecnológica, que sin duda es una gran oportunidad. La internacionalización de bajo coste que permite la digitalización a nuestras pymes y que hace, por ejemplo, que una pequeña cooperativa de pescadores de Finisterre en estas Navidades haya podido posicionar su marisco en lugares del mundo probablemente antes ni imaginados. Como señala Francisco Botas en el primer capítulo de este libro, por primera vez en la historia, la ubicación geográfica no es un obstáculo para nuestro desarrollo económico. Se trata, en definitiva, de una gran crisis que ofrece oportunidades palpables para una economía como la gallega. Muchísimas gracias en nombre de IESIDE a todos los participantes en este coloquio, a todos los que han hecho posible esta singular publicación y, por supuesto, a todos ustedes que de modo anónimo y en remoto nos han estado acompañando en A Fundación TV. Concluiremos con una frase del prólogo de Juan Carlos Escotet Rodríguez. Hay lecturas excepcionales que responden a situaciones excepcionales, y esta es una de ellas. Les animamos a adentrarse en la lectura de esta obra, para lo que disponen en la pantalla que se presenta a continuación del código QR y la landing page en la que se recogen los distintos formatos electrónicos para que ustedes seleccionen el que mejor se adapte a sus preferencias o a sus dispositivos. Muchísimas gracias a todos. Buen día.